Buenas noches, queridos hermanos. Compartimos un nuevo tema. Hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos del 24 al 27. Y dice así: los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El tema que quiero compartir en esta noche con todos ustedes es el siguiente: ¿dónde y con qué cimentamos nuestra vida cada día? En estas imágenes de Jesús, de los dos cimientos, de las dos casas, indudablemente que las dos casas fueron similares, fueron construidas de la misma forma. Ahora, el cimiento de ellas es lo que está oculto. Y en nuestras vidas, usualmente, también, donde cimentamos cada una de nuestras vidas es lo que está oculto. Al ser probados en nuestra vida diaria, en las tormentas que tenemos que atravesar, ahí es donde sale a la luz en que cada uno de nosotros estamos afirmados. Podríamos tomar, por ejemplo, la imagen de la lluvia como demostración que Dios permite cada día que seamos probados, y la imagen de un río que nos inunda como la imagen de las tentaciones del mundo. Estas dos imágenes, la de la lluvia y la de un río. La lluvia como las tentaciones o las pruebas que debemos atravesar cada día, y la de un río, en realidad, son las tentaciones del mundo. O sea, vuelvo a repetir, la imagen de la lluvia como una demostración que Dios permite que seamos probados, y la imagen de un río que nos inunda con toda su profundidad, la de las tentaciones que son a las cuales nosotros sucumbimos en nuestra vida diaria. El hombre sabio y el hombre insensato, los dos fueron comprometidos en exactamente hacer lo mismo. ¿Qué era a lo que fueron comprometidos el hombre sabio y el hombre insensato? En construir una casa. Los dos perseveraron y los dos lograron construir el mismo diseño, el mismo objetivo al que cada uno había sido comprometido. ¿Y qué hicieron? Terminaron las casas, y la similitud de las dos casas era prácticamente iguales. Podríamos considerar entonces que eran muy similares. Y entonces ahí, en este pasaje que Jesús habla, dice que descendió lluvia, que vinieron ríos, que soplaron vientos y golpearon fuertemente contra aquella casa. No debemos pasar por alto lo siguiente: la lluvia, los ríos, los vientos eran elementos grandes y poderosos en ese tiempo, en el momento en que Jesús compartía con cada uno de ellos, que muy usualmente destruían aquellas cosas por las cuales pasaban. Un río que se desbordaba, una lluvia muy intensa, vientos muy fuertes como a veces solemos ver en los grandes huracanes
o en los grandes tsunamis cuando se producen en el mar o en los océanos, vemos la poderosa actuación de cada uno de ellos, y esa actuación hace que muchas veces destruyan un montón de lugares. Imagínense en esa época, donde el tipo de construcciones no eran como muchas de las que solemos ver hoy en grandes ciudades o en grandes lugares, que se busca, por ejemplo, en lugares sísmicos, que estén construidas de determinada manera. Frente a un terremoto, esas casas o esos edificios no se vengan abajo. Por eso es importante tener en cuenta que los vientos, las lluvias, los ríos en ese tiempo eran síntomas muchas veces o sinónimos de destrucción. Y Jesús aclara que el cimiento de nuestras vidas será probado, no solamente por las cosas diariamente, sino también en el juicio final ante Dios. Y esto tiene que quedar bien en claro. Nosotros vamos a ser probados tanto en nuestra vida diaria de consagración como en el día que tengamos que presentarnos delante de la presencia de Dios. El tiempo y las tormentas diarias demostrará el poder de los cimientos que cada uno de nosotros tenemos en forma personal. ¿Para qué? Para poder sobrellevar las tormentas diarias. El diario vivir quizás nos sorprenderá muchas veces al ver a personas que no imaginábamos, que no pensábamos que sus cimientos estaban basados y aferrados, por ejemplo, en Dios. Muchas veces vemos a personas que quizás las definimos de determinada manera, sino con el tiempo vemos que realmente esas personas que a veces hasta desconfiábamos en qué estaría basada su vida, estaban aferradas poderosamente a la presencia de Dios en cada uno de ellos. Al final, por ejemplo, Judas traicionó a Jesús en una noche, y Nicodemo fielmente lo profesó durante el día al Señor Jesús. Es mejor que los cimientos de cada uno de nuestras vidas sean probadas ahora, en este tiempo, y no que tengamos que llegar delante de la presencia de Dios y ya sea demasiado tarde para demostrar en qué estaba basada nuestra fidelidad. Es importante esto que estoy diciendo. Es fundamental poder atravesar muchas veces por las tormentas diarias de las pruebas para no entrar en las tentaciones, que son a las cosas que nosotros decidimos ingresar y muchas veces sucumbir. Es necesario que podamos transitar por ellas en este tiempo, y no, como dije recién, que lleguemos delante de la presencia de Dios para ser juzgados y nosotros no tengamos esa oportunidad que ya Dios nos dio de haber demostrado en qué cosa le habíamos sido fiel. Las palabras de Jesús me recuerdan, por ejemplo, el pasaje en el Antiguo Testamento. En el libro de Proverbios dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Lo vuelvo a repetir, en Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Por eso Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, vuelvo a repetir lo que muchas veces dije en los mensajes. No basta con solo escuchar la palabra de Dios. No basta con que solamente abramos nuestros oídos a escuchar lo que Dios nos quiere decir para realmente tener un cimiento firme. Es fundamental que también vos y yo seamos hacedores de la palabra que escuchamos. Y esto es fundamental, porque nosotros escuchamos.
leemos en la Biblia, muchas veces escuchamos predicaciones o temas en algún encuentro o en una reunión de hogar y salimos bárbaro, extasiados a veces de las reuniones o los cultos. Pero no basta con que solamente lo escuchemos. Qué es fundamental que estemos, qué es fundamental que participemos de los mismos. Pero también es fundamental que cuando escuchamos la palabra, la pongamos por obra en y a través de cada una de nuestras vidas. Es fundamental que seamos hacedores también de la palabra. Si no lo somos, ¿qué hacemos? Cometemos el pecado que seguramente nos delatará ¿de qué cosa? De no haber hecho nada, como dice en el libro de Números, en el capítulo 32, el versículo 23. Y entonces, como dice allí, nuestra ruina será grande. Será como esa casa que se vino abajo por no haber estado cimentada realmente en la palabra y en la presencia de Dios. ¿En qué consistió el error del segundo constructor, del insensato? El error no fue en no colocar un cimiento, sino en no prestar atención, en no considerar qué tipo de basamiento sería el que debería tener su casa. No fue simplemente que la basó en un cimiento que no era fuerte para poder sostener la casa, sino que ni siquiera cuando se le dijo en dónde debía y qué tipo de cimiento debía colocar, ni siquiera prestó atención. Su desconsideración de mirar, de buscar, de elegir a quién podía proveerle de los mejores materiales para cimentar su casa, en definitiva, para cimentar su vida. Eso fue el gran problema de este constructor insensato. Ni siquiera miró, buscó y eligió a quién era el que podía proveerle aquello que iba a sustentar su vida, porque la comparación de la casa es la de nuestra vida. ¿En quién cimentamos nuestra vida? ¿En dónde cada uno de nosotros en nuestra vida diaria hacemos que ese fundamento sea sólido para que nuestra vida no sucumba frente a las tentaciones o las pruebas? En el día a día debemos tomar decisiones como lo hemos visto en otro momento y debemos elegir entre las decisiones lo correcto, lo adecuado para que cualquier problema no destruya nuestra vida. Y entonces es allí donde debemos aprender cada uno de nosotros, vos y yo, a mirar y escuchar al mejor arquitecto, al que nos proveerá de los mejores materiales, lugares donde nosotros debemos levantar nuestra casa, nuestra construcción. Porque dice la palabra que si no lo hacemos, viviremos de decepción en decepción. O sea que nuestra vida irá en un plano inclinado hacia abajo, donde iremos cada día viendo cómo se va deteriorando nuestra vida, cómo se va degradando, cómo vamos perdiendo la salvación que Dios nos ofrece. Justamente como hablamos en cada uno de los domingos en las predicaciones últimas. Hablamos del reino de Dios. Cristian nos habló este domingo sobre los tesoros, sobre la perla, un tesoro valioso, una perla que era como un tesoro valioso. Y terminó diciendo, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Un hermoso pasaje que encontramos en la Biblia, que lo hemos visto también cada uno de nosotros en los martes, que lo hemos charlado tantas veces a veces en una predicación o en una charla. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En dónde está nuestro corazón? Si nuestro tesoro, si nuestro corazón está depositado en aquellas cosas
que no son sólidas, en aquellas cosas que se degradan, en aquellas cosas que se corrompen. Nuestra vida, como dije antes, irá de pecado en pecado y de caída en caída, que no es lo que quiere Dios. Por eso quiere mostrarnos los mejores terrenos, los mejores materiales, los mejores cimientos para que nuestra vida pueda ser levantada y soportada justamente por el gran amor de Dios. Todo el sermón del monte que venimos viendo nos muestra que el reino de Dios revelado en Jesús es para que reconociendo nuestro pecado podamos volvernos a Él. Lo vuelvo a repetir, todo el sermón del monte es para que nosotros veamos que el reino de Dios nos enseña que debemos reconocer nuestro pecado y volvernos a Él. En síntesis, hermanos, para terminar, reconocer el señorío, que Él sea el dueño absoluto, el Señor Jesús, de cada una de nuestras vidas, porque Él ya lo hizo todo. Él venció la cruz. Y no hay nada que nosotros debamos hacer para poder obtener la gracia de Dios o la salvación. Ya está. Nos la puso al alcance de nuestras manos. Y cuando digo de nuestras manos, de nuestro corazón, de tu vida y de la mía. Termino, como siempre digo, como cuando empecé. ¿Dónde y con qué cimentamos nuestra vida? Que sea en el Dios sabio, en el Dios que es el mejor arquitecto, el mejor constructor, el Dios que nos va a guiar y a llevar por los caminos que van a hacer que nuestra vida no se destruya. Que Dios te bendiga en este día, que bendiga tu hogar y que bendiga tu familia, que bendiga tu trabajo y tu transitar, para que entonces vayamos cimentados, aferrados y tomados de la mano del mejor arquitecto, que es nuestro Padre Celestial. Te invito a orar. Dios bendito, Dios dador de todo lo que somos. Te alabamos y te bendecimos en esta noche por poder estar delante de tu presencia nuevamente, compartiendo tu palabra. Qué privilegio, Señor, qué honor que nos das. Pero tú nos pides algo más, que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos en práctica, primero en nuestra vida y por obra, para poder mostrarte a aquellos que no te conocen. Pero no podemos mostrar una vida santa y agradable si no estamos basados y cimentados en el Dios que quiere sostenernos cada día y que nos muestra su infinito amor. Qué hermoso, Señor, que podamos basar nuestras vidas en el gran amor que tú has dado por medio de Jesús y hacer que el señorío de Él sea el que nos guíe a los mejores lugares, porque el mejor ejemplo nos lo dio Él, sobrellevando la cruz, resucitando, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Señor, guíanos y ayúdanos cada día a buscarte con corazones sinceros, humildes, porque así iremos a los mejores lugares a los cuales tú tendrás indicado y predispuesto para cada uno de nosotros. Oramos dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.